Buenas tardes, hermanas, bienvenidas a tu programa Tabita Levántate. Gracias por acompañarnos un lunes más en este programa, y que el Señor te bendiga, que el Señor hable a tu corazón en esta tarde. Hoy nuestro tema se llama Desechando el temor. Sabemos que por las situaciones que ahorita estamos pasando, por todo lo que estamos escuchando, por todo lo que vemos que está sucediendo, que aún en la televisión somos bombardeados con tantas noticias que nos llenan de temor, nos llenan de aflicción nuestro corazón, pero nosotros debemos de estar confiadas y firmes en el Señor. Amén. Entonces nuestro tema de hoy se llama Desechando el temor, y vamos a orar y que el Señor sea el que toque nuestro corazón en esta hora, toque nuestros oídos para que su palabra, el mensaje que Él tiene para nuestras vidas en esta hora, caiga en buena tierra y sea de bendición en nuestra vida. Amén. Vamos a orar para comenzar. Bendito Dios, en el nombre de Cristo Jesús, Señor, te damos gracias, Padre, en esta tarde, Señor. Gracias, Padre, porque nos permites estar una semana más reunida, Señor Padre, para escuchar tu palabra, Señor, ese mensaje de salvación, ese mensaje de vida, ese mensaje, Señor Padre bendito, que provoque en nosotros, Señor Padre, ánimo, aliento, Señor Padre celestial, fortaleza, Padre, en estos tiempos difíciles que se están suscitando, Señor, en todo el mundo, Padre celestial, bendito Dios, seas tú haciendo tu obra en nuestras vidas, Señor. Quita toda turbación de nuestro corazón, quita todo temor, Señor Padre celestial, en el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos, Señor. Tú seas en cada corazón, tú seas en cada mente, Señor, en cada familia, en cada matrimonio, Señor Padre Santo. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Ponemos en tus manos esta palabra, Señor, y que esta palabra llegue y penetre hasta donde tenga que penetrar, hasta donde tenga que llegar, Señor Padre celestial, y mi Dios, sea haciendo, Señor Padre, tu voluntad en el corazón. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Te damos gracias, Padre bendito, y Señor, a ti sea toda la honra, a ti sea toda la gloria, Señor Jesucristo. Amén. Pues hermanas, como dijimos, nuestro tema se llama Desechando el temor, y vamos a leer Salmo 112 del 7 al 8. Dice la palabra de Dios: no tendrás temor de malas noticias, su corazón está firme, confiado en Jehová, asegurado está su corazón, no temerá. Una vez más, no tendrá temor de malas noticias, su corazón está firme, confiado en Jehová, asegurado está su corazón, no temerá. Entonces, este salmo poderoso, donde nos está diciendo que no debemos tener temor de malas noticias, y vemos en estos tiempos que estamos viviendo, que todo, en donde quiera que nosotros volteamos, donde quiera que nosotros estamos, solo escuchamos malas noticias, sobre todo de esta pandemia, y nuestro corazón se turba, y nuestro corazón se llena de temor. Pero debemos de acordarnos que Dios nos guarda, que Dios está con nosotros, que Dios no nos deja. En los peores momentos por los que estemos pasando, Dios está ahí. Entonces, hoy el Señor nos dice que desechemos el temor, que desechemos el miedo. Como hombres, como carne que somos, nos afligimos, nos amedrentamos, porque no sabemos qué va a pasar el día de mañana. Si estamos pasando en estos momentos a lo mejor por problemas de salud, por esta pandemia, nuestro corazón se aflige, se angustia. ¿Qué va a ser de nosotros? Pero debemos de estar confiados en el Señor, que Él nos guarda, que sus promesas son fieles y que Él es fiel. ¿Cómo está nuestro corazón en este momento? ¿Confiando en Dios o temerosos por todos los acontecimientos que están suscitándose en el mundo entero? Porque no es nada más aquí en México, es en el mundo entero.
Todas estas cosas que están sucediendo no nada más es aquí en nuestro país, es en el mundo entero. Pero debemos de tener confianza en Dios en estos tiempos donde hay calamidad, malas noticias, pandemia, crisis económica. Nuestra confianza debe estar puesta en el Señor. Debemos de confiar en Él. Decíamos que cuando estamos pasando por situaciones difíciles, qué difícil es buscar, qué difícil es orar, qué difícil es leer la palabra. Pero como cristianos eso es lo que debemos de hacer. Nosotros no podemos confiar en el hombre, no podemos confiar en nuestras fuerzas. Tenemos que confiar en Dios, tomarnos de su mano, echar mano de la palabra y acordarnos de las promesas de Dios, acordarnos de su palabra. Vamos a leer Apocalipsis 3:10 y dice: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Entonces, esta es una promesa que se nos da en Apocalipsis 3:10. Dice: por cuanto has guardado mi palabra, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Esto ya lo estamos viviendo, esta palabra la estamos viviendo, porque lo que está aconteciendo es sobre todo el mundo. Pero hay una promesa, que Él nos guarda, que Él nos va a guardar de esa hora mala, de esa prueba que viene sobre los habitantes de la tierra. Él nos va a guardar. El enemigo quiere que nosotros estemos turbados en nuestro corazón, temerosos, pero debemos de confiar en Dios. En estos momentos debemos de agarrarnos más que nunca de la mano del Señor, abrazarnos de su palabra, estar en constante oración para no flaquear, para no retroceder por todo lo que estamos viendo, por todo lo que se va a venir. Algunos dicen: no, pues ya para esto, ya para el año que entra se va a componer. Yo no lo creo. No creo que esto vaya a ser como antes. Pero debemos de estar nosotros listos, preparados para lo que venga, firmes en el Señor. Que nuestra fe no se tambalee, que nuestra fe no decaiga, sino seguir adelante. ¿Y cómo lo vamos a poder lograr? Por la palabra, estando en oración, estando en comunión con el Señor, pidiéndole ayuda. Cuando nosotros nos sintamos solos, nos sintamos con temor, clamar a Dios para que Él nos fortalezca. Y desechar el miedo, porque el miedo te paraliza, el miedo no te deja pensar, el miedo enferma. Entonces nosotros debemos desechar el miedo y confiar en Dios, en sus promesas, en su palabra. Aún nuestro Señor Jesucristo nos advirtió de estos acontecimientos en su palabra, solo que se nos olvida por no escudriñar la palabra, como te decía en el estudio anterior. ¿Cuánto tiempo tenemos ya de no leer la palabra, de no alimentarnos de ella? Por eso cuando vienen problemas, fácilmente nos movemos, fácilmente dudamos, porque se nos han olvidado las promesas que el Señor tiene para nuestra vida, lo que Él nos ha dicho. Entonces, en estos momentos es donde más debemos de estar apegados a la palabra, como dice, velando en oración, estar en comunión con el Señor. Y como te digo, no es fácil
no, pues vemos lo que está pasando y yo no tengo miedo. Como carne sí nos dolemos, como carne nos entra temor. ¿Por qué? Porque no sabemos qué va a pasar, qué va a acontecer, qué sigue después de esto. Pero solamente tomados de la mano del Señor es que vamos a seguir adelante. Él nos dejó escrito los acontecimientos antes de su venida y ya los estamos viendo. Estamos viendo que la palabra se está cumpliendo rápidamente. Muchas cosas están sucediendo. Y vamos a leer porque el Señor Jesús nos dejó la palabra. ¿Para qué? Para no ser engañados. Y todos estos acontecimientos nos los dejó escrito aquí, en la palabra de Dios, para que no ignoremos lo que va a suceder antes de su venida, en los tiempos finales. Y vamos a leer, hermana, Mateo 24 del 3 al 14. Si me permites leerlo, vamos a leer algunas citas para ver esto. Amén. Dice, y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señales habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán, y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Entonces, es necesario que todo esto que estamos viendo, estos rumores de guerra, estos rumores que estamos viviendo no son rumores, sino lo que estamos viendo ahorita de la pandemia, que si la persecución de la iglesia, que si el chip, son cosas que van a pasar. Y el Señor nos las dejó escritas para que estemos apercibidos, para que estemos enterados, para que no ignoremos estos acontecimientos, para que no seamos engañados. Y dice, como leímos en el 6, y oiréis de guerras y rumores de guerras, mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes, hambres, terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. Y es lo que estamos viendo, hermano, hermana, es lo que está pasando ahorita, es lo que está aconteciendo. Guerras, rumores de guerras, pestes, porque esta no es la primera. Ya ha habido otras, no tan agresivas como esta. Pero a medida que vayan presentándose más pestes, van a ser más tremendas. Dice, hambres, terremotos en diferentes lugares. Y es lo que vemos. De repente que ya hubo un terremoto en tal parte, hubo otro terremoto en tal parte, se dan en cadena. Pero como leímos, es necesario que todo esto acontezca. Y esté escrito, y la palabra se tiene que cumplir. Dice, y esto será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces, y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. ¿Y qué estamos viendo en estos tiempos? Por donde quiera se levantan profetas y profetizan de su corazón, profetizan de sus emociones, diciendo todo está bien, todo va a estar bien, ya todo va a pasar. Y te profetizan mentira. ¿Quieres saber la verdad? Verdadera profecía, lee la palabra. La palabra no te engaña.
La palabra es fiel y verdadera. Dice, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará, mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Y todo esto, hermana, lo estamos viviendo. La maldad se está multiplicando. Ahora ya el hombre ya mata a pleno luz del día, no tiene temor de quitarle la vida a su semejante, de violar a los niños, agredir a las mujeres. Ya no hay temor de Dios. La maldad se está multiplicando también grandemente. ¿Y qué pasa? ¿Qué pasa si no estamos tomados de la mano de Dios? ¿Qué pasa si nos alejamos? Recuerda que apartados del Señor nada podemos hacer. Vamos a ser presa fácil del enemigo. Y dice, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones. Y entonces vendrá el fin. ¿Y qué está pasando en estos momentos de confinamiento? El evangelio se está predicando por las redes sociales, por todos los medios. El evangelio está llegando a todos los rincones, a todos los países. Se está predicando la palabra de Dios como nunca. Y muchos cierran su corazón, aún siendo cristianos, no les interesa. Hay mensajes para nuestra vida y no nos interesa tomarnos un momento para escuchar. Tenemos tiempo para todo menos para escuchar la palabra, para saber qué el Señor nos va a decir, qué el Señor nos va a hablar. Entonces, te digo, todo esto se está cumpliendo y todo esto está escrito. El Señor Jesucristo nos lo dejó escrito. ¿Para qué? Para que estemos enterados de todo lo que va a venir. Y no seamos engañados. Y estemos firmes, tomados de su mano. Como te digo, no es fácil. Pero si estamos tomados de la mano del Señor, Él nos va a fortalecer en la situación que sea. Y perdóname si parezco disco rayado, pero ¿qué más puedo decirte? ¿Qué más puede decirte el Señor? Amén. Ahora, Mateo 24 del 35 al 39 dice, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. El cielo y la tierra pasarán, pero su palabra no va a pasar. Su palabra tiene que cumplirse. Dice, pero el día y la hora nadie la sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. ¿Cuándo va a venir el Señor? No lo sabemos, pero estamos viendo que ya hay cosas que Él dejó como clave para estar apercibidos, para saber que ya Él está a las puertas. Y son todos estos acontecimientos que están sucediendo, que te estoy leyendo, que no estoy inventando, y que ya está pasando. Dice, pero el día y la hora nadie la sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Y hay profetas que se han levantado, que se han atrevido hasta decir el día y la hora en que el Señor va a venir, el día y la hora en que va a pasar alguna cosa. ¿Y qué ha pasado? Han sido avergonzados porque nada de lo que han dicho se ha cumplido. Profetizan de su malvado corazón. Y aún dice la palabra que no les tengamos temor a esos tales profetas. Cuando dicen, dice el Señor, y no acontece lo que Él dice. Y si tú te metes a las redes sociales, igual ahí verás un montón de profetas hablando, diciendo, y que el Señor me mostró, y que el Señor me dio un sueño, y que el Señor me dijo, y que para tal día, que para tal fecha, y que para tal hora. Cuando el Señor aquí dice, pero el día y la hora nadie la sabe, ni Él, ni los ángeles, solo su Padre. Entonces confiemos en el Señor, confiemos en Él.
Dice el 37, mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre, porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo, bebiendo y casándose y dándose en casamiento, hasta el día que no entró en el arca. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Sin aviso, sin que nadie lo espere, por estar distraídos en otras cosas. Como dice, como leímos aquí en el 37, mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre, porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo, bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hombres con hombres dándose en casamiento, mujeres con mujeres casándose, hombres con hombres casándose, como en los tiempos de Noé, donde abundaba la homosexualidad, el lesbianismo. Eso lo estamos viendo en estos tiempos, como en los días de Noé. Y dice el Señor que Él está, cuando veamos que todo esto está aconteciendo, Él está a las puertas. Prepararnos. Ya no estarnos también nosotros distrayendo con esas cosas. Yo sé que ahorita estamos viviendo tiempos difíciles de la economía, en donde tenemos que ver, pues, de qué manera traer dinero a casa. Pero también hay que darnos un tiempo para estar en la presencia de Dios. De ahí depende nuestra vida, nuestra salvación también, de no descuidarnos, de no retroceder, sino seguir adelante, estar firmes. Solamente Él nos va a fortalecer en estos momentos, en estos tiempos difíciles. Porque ¿qué podemos hacer nosotros en nuestra fuerza? No podemos hacer nada. Entonces te digo, todo lo que está sucediendo, ya el Señor nos lo dejó escrito. Todo lo que va a acontecer. Entonces, ¿qué debemos hacer nosotros? Solamente estar en comunión con Él, confiados, que nuestro corazón esté confiado en el Señor. Nuestra fe tiene que ser probada. ¿De qué manera vamos a ser probados? No lo sabemos. Dice la palabra aquí en Mateo 24:42, velad, pues porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Entonces nosotros debemos de estar conscientes y preparados, o preparándonos cada día. Decía, me recordaba de un pequeño testimonio que nos estaban dando unos hermanos que nos visitaron hace un tiempo, donde la hermana no puede tener bebés, y le pedía al Señor que le permitiera ser madre, que ella quería tener esa bendición de ser mamá. Y el Señor el Señor le dijo, no es tiempo de tener hijos, es tiempo de prepararse porque yo ya vengo. Y a mí eso me impactó. Muchas veces nosotros primero buscamos nuestros deleites y no nos damos cuenta de lo que está pasando, y que debemos ya de estar preparándonos, alistándonos, porque cosas tremendas van a venir. Dice, esto es principio de dolores, esto no es nada a lo que se viene. Y solamente los que estén tomados de la mano del Señor van a permanecer firmes. Como leímos, por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. ¿Y qué estamos viendo hoy? Por todo lo que está pasando, muchos se han apartado. Por todo lo que está pasando, todo lo que está aconteciendo, muchos se están apartando. Dudan de que Dios existe. ¿Por qué? Porque dicen, si Dios existiera no estuviera pasando eso, yo hubiera frenado esto, ya hubiera quitado lo otro, yo hubiera cambiado el corazón de fulano, de sutano, de perengano, pero el Señor sabe por qué. Son cosas que tienen que pasar como lo estamos leyendo. Son cosas que tienen que suceder.
Y como te digo, nosotros pues solamente confiar en el Señor. Otro acontecimiento que también estamos viendo y lo acabamos de ver hace poco. En Lucas 21:25 dice, entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra angustia de las gentes confundidas a causa del bramido del mar y de las olas, desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra. Esto lo estamos viendo y lo hemos estado escuchando, que el sol tuvo esto, que en el sol apareció tal cosa, que la luna, ahora que las estrellas. El bramido del mar, sabemos que cuando hay un terremoto donde hay playa, donde hay algún mar, ¿qué es lo primero que hacen? La alerta de tsunami, cuando antes no veíamos nada de eso. Pero ahora en estos tiempos se está viendo, y aquí está escrito. Ya el Señor ya lo había escrito, ¿cuánto tiempo, cuántos años atrás habló el Señor sobre esto? Señales en el sol, en la luna, en las estrellas, en la tierra, angustia de las gentes confundidas a causa del bramido del mar, a causa de los tsunamis. Entonces, todo esto ya viene en la palabra de Dios. Lo que pasa que como no nos ponemos a leer, no ponemos atención en la palabra, porque esto también se nos ha predicado. Entonces la palabra de Dios nos habla de estas cosas para no ser sorprendidos, para no ser engañados. Y lo único que podemos hacer es estar tomados de la mano del Señor, aún enderezar nuestros caminos y estar preparados para su venida. A lo mejor nada más nosotros estamos jugando al cristianito, vamos cuando queremos a la iglesia. Nos decimos ser cristianos, pero vivimos como cualquier gente. Y no es así. Debemos de enderezar nuestro camino, volvernos nuevamente de todo nuestro corazón al Señor. Que todo esto que estamos viendo sea lo que nos mueva a regresar con todo nuestro corazón delante del Señor y a buscarle. Y estar confiados que el Señor nos va a guardar, así como leímos en Apocalipsis 3:10, que Él nos va a guardar de la hora mala que viene sobre los habitantes de toda la tierra. Apocalipsis 3:10 ahí lo dice. Entonces es una promesa que el Señor nos está dando, de que Él nos va a guardar de esa hora, de esa prueba que viene sobre la tierra y que ya está aquí. Es difícil no atemorizarse, no angustiarse por todo lo que vemos que está pasando. Pero si buscamos la presencia de Dios nos va a ser más fácil. Y son cosas que tienen que pasar, la palabra de Dios se tiene que cumplir. Imagínate tener todos estos libros aquí en la palabra de Dios y que nosotros nada más leemos pero no vemos que pase nada. ¿Tú creerías a la palabra? ¿Tú creerías las promesas del Señor si tú ves que nada pasa? ¿Que es como cualquier otro libro? Claro que no. Pero estamos viendo todo lo que está escrito se está cumpliendo. Y las cosas que fueron escritas para estos tiempos finales, se están cumpliendo tremendamente y rápidamente. Y solo los que están velando en oración, solo los que están en el callado de Dios, en el secreto de Dios, son los que van a sobrevivir. Son los que se van a mantener firmes, son los que no van a flaquear, aún a costa de su propia vida. Solo nos queda velar en oración y confiar en Dios, que Él es fiel y si Él dice que nos va a guardar, Él lo va a hacer.
Solo Él puede hacerlo, hermana. Entonces vemos aquí todo lo que está aconteciendo. Todo lo que está escrito está pasando. Y que van a venir pestes, van a venir pestes. Va a venir hambre por todo esto que se está suscitando. Porque por esta pandemia no se puede trabajar. Muchos negocios se están quebrando. Entonces aquí el Señor nos está diciendo, vendrán pestes, hambres, terremotos, guerras, rumores de guerras. Se levantarán falsos profetas, falsos cristos. Pero debemos de estar nosotros leyendo la palabra, escudriñando la palabra para no ser engañados y pedirle al Señor que nos dé discernimiento. ¿Para qué? Para no creer la falsa profecía que se levanta, que vienen y te dan una palabra de mentira. Debemos de estar nosotros listos, debemos de estar nosotros prestos, debemos de estar nosotros alertas. Y como dice probar los espíritus, la misma palabra dice probar los espíritus. ¿Qué espíritu te está hablando? ¿Un espíritu pitonizo? ¿Un espíritu de adivinación? ¿O realmente el Señor te está hablando? ¿Realmente el Señor te está percibiendo? Entonces debemos de pedirle al Señor discernimiento. ¿Para qué? Para no ser engañados. Que abra nuestros ojos espirituales para ver con claridad. Amén. Dice la palabra de Dios, vamos a leer Salmos 146, del 3 al 5. Dice, no confiéis en los príncipes, ni en hijo de hombre, porque no hay en él salvación, pues sale su aliento y vuelve a la tierra. En ese mismo día perecen sus pensamientos. Bienaventurado aquel cuyo ayudador es Dios de Jacob, cuya esperanza está en Jehová su Dios. Bienaventurado, dichosos, doblemente dichosos nosotros los que confiamos en nuestro Dios. Dichoso el que confía en Dios. ¿En qué lo va a socorrer? ¿En qué lo va a ayudar? En su esperanza está puesta en Él. Y no confiar en el hombre, porque en el hombre no hay salvación, Él no puede salvarte. Dice, porque no hay en Él salvación. No confíes ni en príncipes ni en hijo de hombre, porque no hay en Él salvación. Pues sale su aliento y vuelve a la tierra. O sea, Él muere, tiene un tiempo, no es eterno. Nuestro Dios es eterno, nuestro Salvador es eterno. Me dice, bienaventurado aquel cuyo ayudador es Dios de Jacob, cuya esperanza está en Él. Entonces, que nuestra esperanza esté en Dios. Que nuestra esperanza esté en el Señor. Entonces, hermanas, desechemos el temor y confiemos en nuestro Señor. El miedo no te deja pensar, el miedo no te deja avanzar. Y como te dije, el miedo te enferma. ¿Por qué? Porque tu corazón se llena de angustia. Y eso te enferma. Sabemos que cuando hay preocupaciones, nuestras defensas bajan. Entonces nosotros debemos estar confiados en el Señor. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Estando en oración, estando en su presencia, tener tiempo para la palabra. Y la misma palabra te va a dar paz a tu corazón. El Señor ahí te va a dar una promesa, la salida a la mejor para el problema por el que estás pasando en ese momento. Una palabra de aliento, una palabra de fortaleza, una palabra de consuelo. Pero si no leemos, si estamos angustiados y lo que hacemos es ir y platicarle al vecino, a ver cómo le puedo hacer, antes de venir a pedir consejo al Señor.
hay temor en el corazón, hay aflicción en el corazón, hay que leer el Salmo 91. Es un salmo poderoso. Te voy a leer Salmo 91 del 1 al 4 nada más. Pero tú léelo en tu casa y léelo en voz fuerte para que tu alma lo escuche, tu alma se fortalezca, tu alma confíe en el Señor, tu alma descanse. Dice en uno de los salmos, alma mía, ¿por qué te turbas dentro de mí? Entonces en estos momentos que estamos viviendo nuestra alma se turba. ¿Y de qué manera va a tener paz? Escuchando la palabra de Dios. Y este salmo es poderoso. Y allí están las promesas del Señor para nuestra vida. Dice el Salmo 91 del 1 al 4, el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. No está haciendo una pregunta, mi Dios en quién confiaré, dice mi Dios en quien confiaré. Él está afirmando, va a confiar en Él, su Dios en el que va a confiar. Así nosotros, Señor, en ti confiaré, a pesar de todo lo que está pasando, a pesar de que mi corazón se angustia, en ti confiaré. Tú dices en tu palabra que tú me vas a ayudar, que tú me vas a proteger. Yo confío porque dice tu palabra que ninguno de los que en ti confiamos seremos avergonzados. Y yo voy a confiar en ti, Señor. Guarda mi casa, guárdame, fortaléceme, llévate este miedo, llévate esta angustia. Pero habla con el Señor. Y te lo vuelvo a leer, el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Dice, Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Sabemos que el enemigo no descansa, que Él está al acecho, y más si te ve amedrentado, si te ve preocupado, con tu corazón lleno de dudas. Pero la palabra del Señor aquí está, dándote una promesa. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro, estarás segura. Estará segura tu familia, tu vida, tu casa. Y debemos estar conscientes de que nuestra fe va a tener que ser probada. Amén. Entonces, cuando el temor quiera coger tu corazón, lee este salmo en voz alta. Te va a dar paz a tu corazón. Y tu alma va a ser ministrada. Y escudriña la palabra. Tal vez todo esto que leímos a lo mejor te trae más miedo, pero el Señor le escribió por algo. Por algo está escrita. Y no es para darte miedo, sino para que sepas los acontecimientos y no seamos engañados. Como te dije, con tanto falso profeta, falso Cristo. Entonces, hermana, una vez más, desechemos el temor, desechemos el miedo y pongamos en nuestro corazón la confianza, pongamos en Dios nuestra confianza. Como leímos aquí en el Salmo 112 del 7 al 8, no tendrás temor de malas noticias, no tendrá temor de malas noticias, su corazón está firme, confiado en Jehová, asegurado está su corazón, no temerá. Te digo, somos carne. Somos carne. Nos dolemos, nos afligimos, nos angustiamos, nos llenamos de miedo, nos llenamos de dudas. Pero debemos confiar.
que la palabra de Dios se va a cumplir día con día, se va a cumplir. Que van a venir cosas más difíciles, lo van a venir. Que nuestra fe va a tener que ser probada, lo va a tener que hacer. Y no lo digo yo, no lo estoy inventando, lo dice la palabra. Pero tenemos promesas hermosas de parte del Señor, promesas poderosas. Como una vez más te digo en Apocalipsis 3:10, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Entonces estamos viendo, esta pandemia azotó a todo el mundo. Cuando menos lo esperábamos. Y ya se terminó el año. Y esto no tiene para cuándo terminar. Entonces nosotros solamente, ¿qué podemos hacer? No podemos detenernos. Debemos seguir adelante, seguir avanzando. Y tomados de la mano de Dios. Amén, hermana. Y sigue meditando en la palabra. Que tú puedas leer el pasaje de Mateo 24, donde habla de las señales antes del fin. También lo habla en Marcos, en Lucas, y en Lucas vienen otras cosas como lo que te decía yo, lo de las señales en el sol, en la luna, en las estrellas, en lo que pasa en los tsunamis, en el mar, lo que está pasando ahorita el corazón del hombre, la angustia. Entonces todo eso está escrito. Y hay que leerlo para recordarlo, saber que todo esto tiene que suceder. Todo esto tiene que pasar. Amén. Pues hermana, este es el estudio, nuestro estudio de hoy, nuestra exhortación de este día. Y pues lo único que te pido es que sigamos estudiando la palabra de Dios, sigamos adelante, sigamos confiando en el Señor y estar conscientes de que pues de aquí en adelante seguirán sucediendo cosas, hermana, que la palabra de Dios se tiene que cumplir. Pero solamente, dice la palabra, el que persevere hasta el fin será salvo. Y acordémonos que separados de Dios nada podemos hacer. Entonces, si nosotros también estamos con un pie adentro y otro afuera, pues afirmémonos. Volvámonos al Señor con todo nuestro corazón en estos tiempos donde ya no es tiempo de andar jugando al cristianito, sino afirmarnos. ¿Para qué? Para que el Señor no nos agarre distraídos en su venida. Amén. Pues vamos a orar, hermana, y vamos a hacer despedidas. Bendito Padre Santo, Señor, te damos gracias en esta hora por tu bendita palabra, Señor. Gracias porque tú nos recuerdas, Señor Padre, que estos acontecimientos tú ya nos lo habías hablado, Señor Padre. Tú ya nos los estabas avisando, Señor Padre bendito, mi Dios, para no ser engañadas, Señor, en estos tiempos, Señor, donde falsos profetas se levantan, Señor, y profetizan de su malvado corazón, Señor Padre Celestial, bendito Dios, Señor, donde falsos cristos también, Señor Padre, se levantan, mi Dios, para engañar, Señor Padre Celestial, en el nombre de Jesús, Señor, tú seas obrando en nuestros corazones, Señor Padre, mi Dios, abre nuestros ojos espirituales, Señor, abre los ojos de nuestro corazón, Señor Padre, que no seamos engañados, Señor Padre Santo, bendito Dios, y Padre, nada nos distraiga, Señor Padre, del propósito que es llegar, Señor, a tu presencia, que es llegar contigo, Señor Padre Celestial, volver a casa, Señor Padre, a donde pertenecemos, Señor, porque somos solamente peregrinos,
peregrinos, estamos de paso en esta tierra, Señor Padre Celestial, bendito Dios, en el nombre de Cristo Jesús, ayúdanos, fortalécenos, Padre, pon el querer como el hacer, Señor Padre, en nosotros, el escudriñar tu palabra, buscarte, Señor, en oración, Padre bendito, en el nombre de Jesús, te lo pedimos, Señor. Yo pongo en tus manos, Señor, Padre, los corazones que escuchan esta palabra y los que más tarde la van a escuchar, Padre, tú seas hablando a sus corazones, Señor Padre, y tú seas poniendo en ellos esa paz que ellos necesitan, Señor. Tú seas, Señor Padre bendito, llevándote todo miedo, toda angustia en el nombre de Cristo, Señor. Te lo pedimos, mi Dios, en el nombre de Jesús. Yo te doy gracias en esta hora, Padre bendito, y Señor, a ti, Padre, te doy toda la honra, te doy toda la gloria, Señor Jesucristo. Amén, Señor. Pues, hermana, quedamos despedidas y no olvides tomarte tiempo, tomar un momento para escudriñar la palabra. Date un tiempo también para la oración. Va a ser de gran bendición para ti, para tu casa, porque ahí el Señor te va a fortalecer, ahí el Señor te va a visitar, ahí el Señor te va a hablar. Amén. Pues, hermana, nos vemos la próxima semana y que tengas una bonita tarde, una descansada noche y que Dios te bendiga.